días. ¿Estáis bien? ¿Dormidos o no? Bueno, el que está dormido no habrá respondido, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para hoy, que a mí me encanta porque siempre me habla a mí por delante cuando tengo que predicar, pero es un mensaje que creo que es para todos. Quizá algunas cosas las hemos escuchado ya alguna vez, si es la primera vez que vienes a una iglesia igual no, pero estoy seguro que el Señor nos va a hablar a todos y nos va a dar un pequeño toque, ¿sí? Así que vamos a encomendarnos a Él, vamos a hacer una oración y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe en esta mañana. ¿Os parece? Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por habernos traído hasta aquí, Señor. Gracias por este tiempo del que estamos disfrutando en tu presencia, Señor, en medio nuestro, por el tiempo de alabanza, por el tiempo de las ofrendas, Señor, por ver cómo tú te estás moviendo, que hemos visto en los testimonios, Señor. Y ahora queremos pedirte a ti, Espíritu Santo, que te muevas, Señor. Que hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Porque queremos salir de aquí transformados por ti. Queremos salir de aquí diferentes a como hemos entrado, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Cecilia estaba hablando hace un momento, ¿no?, de los grupos de vida, ¿verdad? Y hace como 10 días, en el grupo de los hombres, tuvimos una pequeña discusión que nos quitó gran parte del tiempo, ¿verdad? Los hombres que estuvieron se ríen porque ya saben por dónde van los tiros. Y era sobre un tema que casi nos ha tratado últimamente, que era la guerra de Israel y Hamás. Y allí hablamos de muchas cosas, de cómo responder a las personas que nos preguntan algo acerca de ello. ¿Qué opina Dios de todo esto? Si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando? Y unos tenían una opinión más a favor de Israel, otros más a favor de Palestina. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿vale? Además parece que ya por fin van a encontrar un tiempo de paz y van a hacer buenos tratados. Pero justo también ayer, mi hija, mientras estábamos comiendo, pues nos preguntó, ¿no? Dice, porque durante la semana habían visto un vídeo en el colegio y entonces nos preguntó, oye, ¿y vosotros a favor de quién estáis en esta guerra? Así, de la nada. Pero le respondí lo mismo que respondimos o llegamos a la conclusión en el grupo de hombres. Y era fácil la respuesta, nosotros estamos a favor de la paz. Porque cuando yo tengo una duda o una pregunta sobre algo que tiene que ver quizá con la ética cristiana, ¿verdad? Pienso siempre lo mismo. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y creo sinceramente que Jesús no apoyaría ningún tipo de guerra. Ni creo que estuviese a favor de ningún tipo de muerte inocente. Y ha habido muertes inocentes por ambos lados en esta guerra, bueno, y en todas las guerras. Ni creo que Jesús esté a favor de ningún tipo de sufrimiento. Y esto lo digo no porque me parece una persona excelente Jesús, que me la parece, sino mirando en los evangelios cómo fue la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y por si alguno no lo sabe, y si hacéis el curso de SEAN lo aprenderéis, ¿vale? En los tiempos en los que Jesús vino a esta tierra, ¿verdad?, el Imperio Romano había conquistado ese lugar y estaban bajo sus órdenes, bajo su mandato. Y allí había grupos de personas que no estaban de acuerdo con, bueno, normal que no estuvieran de acuerdo, ¿no?, se los habían conquistado, y lo que hacían esos grupos de personas era atacar y matar muchas veces a los soldados. Estos son conocidos como los celotes, ¿sí? Pero Jesús nunca se metió con ello. No tenemos testimonio de que dijera nada de ello. Incluso uno de los discípulos de Jesús había sido un celote, ¿sí? También los judíos, ¿vale?, muchos de ellos esperaban que el Mesías que llegara les iba a librar de esa opresión del pueblo romano. Quizá Jesús podía haber dicho, oye, si me pongo aquí a combatir con ellos, pues me voy a ganar el favor. Pero él no estaba para nada de acuerdo con ello. Entonces no se quiso involucrar ni nunca se metió ahí.
Porque si nos fijamos en todo lo que hizo Jesús, podemos ver que hay una cosa que sobresale del resto. Y es lo que muchas veces hacía que Él se movilizara para hacer una cosa u otra y que no tenía nada que ver con el tema de guerras o estar metido allí con los celotes matando o luchando por su pueblo de una manera violenta, ¿vale? Y entonces lo que le movía a Jesús, si leemos los evangelios, veremos que es la compasión. Y el mensaje de hoy se llama la compasión de Jesús. ¿Sí? La RAE, ¿vale?, define así lo que es compasión. Es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. La compasión de Jesús la vemos en todos los evangelios, en toda la parte y en cada uno de los 4 que hay. Él se conmueve con el sufrimiento, se conmueve con la enfermedad, se conmueve con la necesidad y se conmueve con las personas que están perdidas totalmente espiritualmente y que no saben y no quieren aprender nada acerca de lo espiritual. Él, si os fijáis, cuando veía a alguien pasar por alguna de estas circunstancias, es como que algo dentro de él se apretujaba, se conmovía, ¿verdad? Empezando en su corazón, seguramente también aquí como en la tripa, y trataba siempre, y lo conseguía todas las veces, acercarse y poder ayudar a esa persona con lo diferente que estuviera pasando. Pero déjame que antes de que nos centremos en Jesús, porque obviamente va a ser acerca de la compasión de Jesús y cómo Jesús o cómo vemos, mejor dicho, en los evangelios la compasión de Él, antes de ello ya podemos ver cómo Dios Padre también tenía esa compasión. Vamos a fijarnos en 2 cositas. La primera, cuando estaban en el jardín del Edén, los que hayáis leído Génesis alguna vez. Allí vemos cómo Dios había creado a Adán y a Eva y tenían una relación cercana con ellos. Pero ¿qué sucede? Que pecan. Y una vez que han pecado, una vez que sucede todo aquello, Dios va a buscarles y se encuentra que están ahí escondidos, ¿verdad? ¿Por qué se esconden? Él lo sabe. Tenían vergüenza. Porque tenían miedo, estaban desnudos y se esconden. Y ahí Dios ve que han desobedecido, ve que el pecado ha entrado en escena y que después de tener una charla con ellos, una charla dura y seria, como tiene que tener un padre con los hijos cuando desobedecen, sucede que Él siente compasión por ellos, por esa situación en la que se encuentran, por todo lo que han perdido, que ellos mismos están dando cuenta, pero Dios sí que lo sabe, ¿verdad? Y para paliar algo de eso, sucede lo que tenemos en Génesis 3:21, que dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. No sabemos de qué animal es, pero vemos que se sacrifica a un animal y su piel es usada ya para vestirles a Adán y a Eva. ¿Por qué hace esto? Porque a pesar de que habían metido la pata hasta el fondo, hasta aquí por lo menos, les ama. Les ama de tal manera que quiere poder ayudarles. Igual que les amaba a ellos, Dios te ama a ti. Yo sé que para muchos esto no es ninguna revelación, Dios me ama. Quizá alguno nunca lo ha escuchado. Y yo te aseguro que Dios te ama, y te ama tanto que ni te lo puedes imaginar. Fíjate cuánto te ama. Por culpa de lo que hicieron Adán y Eva, entró el pecado a este mundo, ¿verdad? Y el ser humano a partir de ese momento nació con el pecado original. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estábamos condenados al infierno, porque nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas para librarnos de ello. Y en esta situación en la que estábamos, Dios tuvo compasión de nosotros, de su obra maestra, porque nosotros somos su obra maestra, nos lo dice la palabra de Dios. Algunos sé que igual no nos parecemos mucho a una obra maestra, pero lo dice la palabra de Dios, que somos su obra maestra. Y la única solución que había
para pagar por el precio del pecado era pudiendo enviar a su Hijo, que no había pecado en él, para pagar el precio por nosotros. En Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿No te parece que esto es un acto de amor increíble? Amén. Dios envía a Jesús a la tierra movido por la compasión que siente por ti. Y te voy a decir una cosa, te aseguro que no era fácil. ¿Cuántos de aquí sois padres o tíos o tenéis a alguien querido? Abuelos también. O abuelos. Mucha gente, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros los que estéis aquí, de los que habéis levantado la mano, se os dijeran: dame la vida de tu hijo, dame la vida de tu nieto, dame la vida de tu sobrino para dársela a otra persona? ¿Cuántos la daríais? No, ninguno. Nadie, ¿no? Por muy hartos que tengan vuestros hijos o vuestros nietos. Me alegra. Nadie lo daría. Pero Jesús vino a salvarnos y a librarnos del poder del pecado para poder restablecer esa relación con Dios y el día de mañana no estar condenados. Dios te ama. Y cuando Jesús vino a la tierra, ese amor era lo que se desprendía de Él y lo que le hacía a Él moverse. La compasión que Él sentía por otros es lo que le llevaba a actuar, a comportarse, a acercarse a las personas. Y vamos a fijarnos, o vamos a aprender un poquito cómo era esa compasión. 4 tipos de compasión que le hacían moverse a Jesús, ¿vale? De los que tenemos que aprender, ¿sí? La primera, podemos decir que era una compasión ante el sufrimiento. Compasión ante el sufrimiento. En Lucas capítulo 7 podemos leer que dice: poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó, comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Fijaros, el relato del hijo muerto de la viuda de Naín es realmente triste, o era realmente triste, ¿verdad? Él era el único hijo de una madre viuda, lo cual hacía su muerte doblemente trágica. En aquellos tiempos, la única ayuda para una viuda venía de su descendencia, de sus hijos. Y esta mujer solo tenía uno, y encima acababa de morir. Por lo tanto, vemos que el futuro que le esperaba a esta mujer no era nada esperanzador. Si ya cualquier muerte es dolorosa, ¿verdad? Cualquier muerte de un ser querido duele. Si es la de un hijo, ya ni me imagino que puede doler eso. Y si encima, siendo viuda, es tu único hijo, ya no me imagino el dolor por el que estabas atravesando. Y ante ese dolor, ante ese sufrimiento, Jesús es movido en compasión. Y Jesús se acerca y actúa, ¿verdad? Y el niño vuelve a la vida y vuelve a ir. La vida de esta mujer cambia completamente de lo que se intuía que iba a ser a cómo es después. Ante el sufrimiento de esta mujer se mueve Jesús y la cosa cambia. Pero además, cuando muere el amigo de Jesús, Lázaro, y llega y ve a sus hermanas llorando y ve el sufrimiento presente en todas las personas que estaban ahí, ¿qué sucede? Juan capítulo 11, versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y luego dice: y Jesús lloró. Jesús tuvo tanta compasión en este momento.
se estremeció tanto, sintió hasta lo más profundo lo que sucedía, que dice que hasta lloró. Jesús se llenó de tristeza, de amor, de compasión y no pudo contener las lágrimas. Este es el versículo que mejor sabe mi hija. Es el más corto de la Biblia, pero es uno de los más intensos, si no el que más. ¿Os lo imagináis? Yo imagino a la gente que estaba allí, que igual algunos ya conocían a Jesús, impactados por ver a Jesús llorar. Dice, ostras, si Jesús está llorando sí que tiene que ser grave la cosa. Pero aquí también Jesús nos enseña una cosa, que se puede llorar y se puede seguir teniendo esperanza. Que llorar no tiene por qué ser el fin de algo, sino que a veces es un desahogo que necesita nuestro cuerpo. Y vemos que después lo resucitó, movido por esa compasión. ¿Sí? Tenemos muchos más ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo en Marcos 9, 22, 27, cuando el hijo que estaba endemoniado y va a su padre y clama al Señor, y al ver cómo estaba sufriendo este padre, cómo estaba sufriendo el hijo, eso hace que el Señor también se mueva y expulse ese demonio que lo estaba atormentando, ¿verdad? La pregunta que os hago ahora es, ¿cómo actuamos nosotros cuando vemos a alguien sufrir? Cuando alguien está sufriendo, como esta que hemos leído ahora, o de otra manera diferente. ¿Qué es lo que hacemos? Nos acercamos a esa persona. A veces no hace falta que les traigamos unos super versículos o una super predicación. A veces es tan sencillo como estar al lado, tener un hombro en el que llorar, un abrazo. ¿Estamos ahí? ¿Les acompañamos? ¿O desaparecemos del mundo? Estamos. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien sufrir? ¿Oramos cada día para que el Señor y el Espíritu Santo estén con él, para que tengan paz? ¿O le decimos que sí, voy a estar orando por ti, y luego se nos olvida? Oramos una vez y ya, yo oré una vez, el Señor tiene poder y ya está. ¿O estamos orando día tras día por esa persona? ¿Nos da pie a compartir el Evangelio todo esto? ¿Y lo compartimos? Sí, sí. ¿O no les nombramos en nombre de Jesús? Tenemos que pensar en ello. La segunda cosa que podemos decir, le hacía moverse en compasión a Jesús, era cuando veía a la gente sufriendo enfermedades. En Mateo 14:14 nos dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¡Wow! Una multitud, dice que sanó a todos los que estaban enfermos. En Mateo 20:34 nos dice, entonces Jesús, compadecido, tocó los ojos de ellos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí nos habla de que había dos ciegos junto a un camino que empezaron a gritar, Jesús, por favor, ten compasión de nosotros. Y la gente que estaba allí dice que se intentaban callar como para no molestar a Jesús. Y siguieron insistiendo estos porque dijeron, esta es la nuestra. Nos han dicho que está aquí Jesús, igual esto es como que te toca la lotería, no te toca dos veces en la vida. Y siguieron, entonces dice que Jesús se les acerca y otra vez tuvo compasión y otra vez obró un milagro en la vida de estas personas, y estas personas luego dice que le siguieron. Pero además, en Marcos 1:41 dice, y Jesús, teniendo compasión de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y estaba Jesús sanando a un leproso, un hombre con lepra que se le acerca, se pone de rodillas y le suplica. Y le dice, si quieres puedes sanarme. Y otra vez vemos a Jesús igual. Se acerca, sintió compasión por él y lo sanó. En todos los evangelios siempre hay un testimonio de que cada vez que Jesús se encontraba con alguien enfermo, ¿qué sucedía? Que le sanaba, que es sanada esa persona. A nadie le dice, tú quédate ahí con eso que todavía tienes que aprender del tema. O si tienes eso por algo será. Cada vez que hay un testimonio de alguien que estaba enfermo, es sanado. ¿Y sabéis por qué es? Porque en el reino de Dios no hay lugar para la enfermedad.
porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Y Jesús vino aquí para restablecer el reino de Dios. Y nosotros, todos los que estamos aquí, somos su avanzadilla. ¿Sí? Somos su avanzadilla y tenemos que traerlo también. Si miramos el jardín del Edén, en el jardín del Edén no había enfermedad. Y cuando estemos en el cielo junto al Señor, tampoco habrá enfermedad, nos lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Además, en el Evangelio de Juan al final nos dice que muchas otras cosas maravillosas, otras enfermedades fueron sanadas, otros demonios fueron expulsados, muchísimas más de las que se han podido escribir, hizo Jesús en vida. Y en todas ellas Jesús fue conmovido por compasión. Fue movido por compasión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos que alguien está pasando por ese tipo de problemas, por una enfermedad? ¿Oramos por él o por ella? Amén. ¿Sí? ¿Le pedimos permiso para poder orar por esta persona? ¿Oramos? ¿Somos portadores de esperanza? Amén. ¿O a veces somos portadores o apoyamos las manos de uff, le ha dicho cáncer? Está complicado, ¿eh? Nos reímos, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos dan una noticia así? ¡Ay! Ya, ¿cuánto tiempo de vida le queda? O nos agarramos a la esperanza de lo que dice la palabra de Dios. Pues es lo que tenemos que hacer. Orar, igual que oraba el Señor, para echar fuera esa enfermedad. Otra de las cosas que podemos ver que le hacían moverse a Jesús en compasión, la necesidad, ¿verdad? En Mateo 15, 32 nos dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, fijaros, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Aquí se nos dice que había una multitud y habían llegado enfermos de toda clase, habían sido sanados, pero la gente no se iba, se quedaba allí porque querían ver más sanidades, querían ver más milagros, querían escuchar más acerca del reino de Dios que estaba predicando. Y dice que llevaban allí 3 días y que ya no había nada que comer. A nosotros se nos hace difícil estar un día sin comer, ¿eh? Sí. Y aunque estemos en nuestra casa con comodidades, ahí en el sofá, leyendo la Biblia, pero un día el estómago ruge, ¿no? Y ellos, imaginaron, estaban ahí en medio de la nada, 3 días. Y Jesús, al ver esa necesidad, ya no hablamos de necesidad espiritual aquí, sino necesidad simplemente física, que tenía nombre, y se preocupa por ellos, porque dice: ahora cuando vayan a casa, a ver si se van a desmayar o les va a pasar algo. Y ante esa necesidad, Él multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Fue conmovido por la necesidad que vio en ese momento, una necesidad de alimento, ¿verdad? ¿Cómo somos conmovidos nosotros cuando vemos la necesidad de alguien? ¿No os habéis visto alguna vez esos vídeos que hay? Algunos, no sé si son youtubers o qué, hacen a veces que están como en el supermercado y le dicen a alguien: oye, ¿me puedes comprar esta lata de atún que no tengo, no sé qué? Y normalmente la persona dice: bueno, venga, pásala. Cuando se la pasan en la máquina, está pasando toda la compra de la señora y le pasa la lata, y al final de todo el youtuber que sea paga y le paga la cuenta de todo, ¿no? Ahí se ve que esa persona quiere ayudar, ¿verdad? Quiere dar. ¿Qué pasa si vemos que alguien está para pagar y no le llega y tiene que dejar cosas? ¿Nos mueve eso en compasión por esa persona? Y decimos: no te preocupes, yo te dejo el euro. O estamos pensando: venga tía, si no lo vas a comprar, fuera, que voy con prisa, no haberlo cogido, ¿no? ¿Qué pensamos? A veces las dos juntas, ¿no? Toma el euro y lárgate ya. Pero ¿por qué nos dejamos llevar? ¿Por las prisas? ¿O compasión por esa persona que no le está llegando por lo que quiere comprar para su familia? Cuando tengamos esta situación, recordemos la predicación de hoy y comportémonos ayudando, no metiendo prisa.
¿Cómo reaccionamos? No solo con necesidades económicas. Cuando alguien nos pide ayuda, cuando alguien nos llama, ¿qué responde nuestro teléfono? ¿Este teléfono está apagado o fuera de cobertura? O decimos, sí, ¿qué hay que hacer? Ahí voy. Yo te ayudo. Porque muchas veces la gente pide ayuda para diferentes cosas. No, necesito ir aquí en la mudanza, tengo que hacer esto, lo otro, a ver si me puedes echar una mano. Nos movemos, intentamos ayudar, o decimos, bueno, ya se apañará. Dejémonos guiar, ¿verdad?, por la compasión, igual que Jesús tenía esa compasión ante la necesidad. La cuarta cosa que le hacía moverse a Jesús en compasión es una que hoy se da mucho también, y es la ignorancia espiritual. En Mateo 9:36 nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fijaros, aquí había recorrido todos los pueblos enseñando en las sinagogas, anunciando buenas noticias y sanando a las personas. Y aún así nos dice que había tanta gente que no entendía el mensaje que estaba predicando o que no habían podido escuchar ese mensaje. Y él siente compasión por todas estas personas. Y es cuando luego dice que la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Y hoy en día estamos en una situación parecida a entonces. Hay mucha gente que piensa que lo sabe todo. Piensa incluso que tú eres un ignorante por creer en Dios. Pero realmente lo que pasa es que están ciegos ellos espiritualmente. Y también hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio. Es verdad, muchísima gente hoy en día nunca ha escuchado el Evangelio, nunca ha escuchado realmente quién es Dios. También es verdad que hay otros muchos que no han querido escucharlo, que es diferente. Una cosa es que no has podido y otra cosa es que no has querido, que alguien te ha ido a hablar y tú has puesto ahí la barrera. No me hables de eso. Quizá algunas personas hoy en día no quieren escuchar aunque tú les hables porque piensan que es que eso ya está escrito hace 2000 años. Es muy viejo. Bueno, 2000 años ya sabéis que el Antiguo Testamento más, ¿no? Es muy viejo, eso no es para ahora, porque ahora hemos evolucionado, ¿no? Ha cambiado la sociedad. O dicen, no, es que eso, el ser cristiano no es cool hoy en día. O es que va en contra de mis principios, va en contra de lo que yo pienso, dejándose influenciar por todo lo que nos arrastra el mundo, ¿verdad? ¿Y cuál es tu postura cuando te encuentras en una situación así? Cuando te encuentras a alguien que no quiere escuchar. O cuando discutes, porque a veces también se pone un poco la discusión un poco tensa. No te digo que llegues a las manos, pero discutes. ¿Eres conmovido? ¿Sientes compasión por la otra persona? ¿Qué es lo que te produce cuando tienes ese diálogo? Porque a veces sucede lo contrario, que dice, nos volvemos, por decirlo así, un poco orgullosos en la discusión y decimos, yo sé la verdad, yo sé cuál es la verdad. Si tú no quieres creer, está bien, el día de mañana ya vienes y ya me lo cuentas. Cuando te encuentres con Jesús cara a cara, ahí te acordarás de mí. Y a veces nos pasa que decimos eso, o decimos, ya veremos, ya veremos quién tiene razón. A todos nos ha pasado alguna vez esto, yo creo. Pero eso no es la actitud de Jesús. Yo estoy seguro que Jesús, Él sufría por cada persona que le rechazaba. Fijaros, cuando le estaban azotando, le estaban insultando los soldados romanos, ¿qué es lo que dijo? Ya veréis el día de mañana. ¿No, verdad? Dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y fijaros, hay mucha gente que no quiere saber nada. Hay gente que no quiere saber nada acerca de Dios. Pero hay otra mucha gente que está dispuesta a escuchar, que tiene el corazón preparado y solo hace falta que alguien se le acerque con las palabras adecuadas, con el amor de Dios, y ya estará. Y la prueba la tenemos aquí, en todas nuestras vidas. Porque todos los que estéis aquí, o casi todos,
Cuando entregasteis vuestras vidas a Dios, fue porque alguien os habló. Y porque vuestros corazones, igual que el mío en su momento, estaba también preparado para ello. Entonces, estas mismas palabras de Jesús se traen para hoy. Porque la cosecha es abundante, pero nos faltan obreros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un obrero en tu vida? Amén. No sé si habéis visto las noticias últimamente, pero este último mes han salido dos noticias preocupantes, según las noticias. Una era que el peligroso crecimiento de la iglesia evangélica en España. Y la segunda era que cada día, había que tener cuidado porque cada 4 días, se abre una iglesia evangélica nueva en Madrid. Entonces, fijaros esto que era preocupante para las noticias. ¡Qué buena noticia para nosotros! ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que la cosecha es grande, que está ahí y está empezando a recoger esa cosecha. Entonces, de nosotros depende ser los obreros que vayamos a coger esa cosecha. Pero, para movernos, para ir a por ella, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sentir compasión por esas almas perdidas, igual que hacía Jesús. Sentir compasión por ellos. ¿Hasta aquí bien? Muy bien. Perfecto. La pregunta que yo hago ahora es, ¿cómo podemos actuar con compasión? Porque hay gente que dice, yo quiero, pero no sé cómo. Hay gente que también dice, yo no quiero. Bueno, pues si no quieres, está bien. Pero yo quiero, pero ¿cómo? Entonces vamos a ver 4 cositas súper rápidas, basadas en versículos prácticamente, de cómo podemos actuar con compasión. ¿Vale? La primera y la clave, yo creo que este punto tendría que estar en cada cosa que explicamos aquí, es conocer a Dios. La primera de las 4 cosas que he apuntado de cómo actuar con compasión, la primera es conoce a Dios. ¿Sí? En Oseas 6:3 nos dice, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. En Filipenses 3:8 nos dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si queremos ser o tener esa compasión que Dios tenía por las personas, lo primero que debemos entender es el amor de Dios por ellas. El amor de Dios que tiene por ti, que la tiene por todos. Y para conocer ese amor, debemos de conocerle a Él. Y para conocerle a Él, ¿qué debemos de hacer? Conocer su palabra. ¿Sí? Y tenéis buenas oportunidades aquí en la iglesia con los cursos que tenemos. No es por hacer publicidad, pero aquí tenéis herramientas. Que no vale que decir, no, yo es que no sé cómo hacerlo. Si Dios es amor y queremos tener ese mismo amor para reflejarla a Él, debemos de conocerle íntimamente, ¿verdad? La semana pasada hablamos muy bien acerca de lo que es conocerle íntimamente en la predicación, y en los grupos de vida también tratamos mucho ese tema, ¿sí? La segunda cosa que tenemos que hacer es imita a Jesús y escucha su voz, ¿sí? En 1 Juan 2:6 nos dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Fácil, ¿no? Fácil decirlo, no hay que vivirlo. Y en Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sí? Si somos hijos de Dios, debemos hacer lo mismo que el Padre. Debemos de imitar lo mismo que hacía Jesús. Debemos imitarle a Él, comportarnos igual que Él. Y yo sé que a veces no es fácil, por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? El tema está en escucharle. Me encanta que los jóvenes este pasado viernes hicieron una vigilia y precisamente lo que buscaban era eso, escuchar la voz del Espíritu Santo, que Él les guiara. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, escuchar su voz para poder hacer las cosas. Porque si no las haremos en nuestro propio entendimiento o en nuestra manera, y tenemos que hacerlo a la manera de Dios.
¿Sí? Y recordar, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, Él sabe quiénes somos y que lo siguiente, me siguen. Escuchamos la voz y le seguimos, obedecemos. Tercera cosa, dice, apasionate por el reino. Apasionate por el reino de Dios. En Mateo 6:33 nos dice, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Te pregunto, ¿cuál es la pasión de tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque te voy a decir una cosa, lo que te apasiona es lo que va a hacer que te muevas. Si a ti te apasionan lo mismo que a Jesús, te apasionan las personas, te apasiona que el reino de Dios crezca, te apasiona ver cómo una persona que estaba destinada al infierno fuese arrebatada y tiene una vida nueva en Cristo. Si eso es tu pasión, tú te vas a mover para poner eso en práctica. Si tu pasión es el fútbol y estás todo el día con el fútbol y siguiendo tu equipo de fútbol, pues todos tus esfuerzos van a estar ahí. Entonces, ¿cuál es tu pasión? ¿Estamos apasionados por las personas como lo está Dios? Amén. Porque eso deberíamos de tenerlo todos los cristianos. Deberíamos de tener claro cuál es nuestro objetivo aquí en la vida. No es que el Barça o el Madrid gane más títulos. O sea, alguno no lo sabía todavía. O no es tener las mejores vacaciones de todos mis amigos o familiares. Ese no es. Entonces, ¿cuál es tu pasión? Porque tu pasión va a determinar el modo en el que vivas. La cuarta cosa. La cuarta cosa, me parece que me he dejado algo por el camino, pero bueno, para la próxima. La cuarta cosa es no seas indiferente. No seas indiferente. En 1 Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Y en Romanos 12:15 nos dice, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran. No seas indiferente ante las personas que sufren, ante las personas que están en necesidad, ante las personas que están con enfermedad, ante las personas que están en ignorancia espiritual. No dejes, ya se apañarán. Ellos verán, ya se darán de golpes contra el muro o contra la montaña. Así aprenderán. No seamos indiferentes. Estemos con ellos. Fijaros, la indiferencia, bueno, mejor dicho, indiferencia no. Podemos actuar de dos maneras. A nivel, por decirlo así, local y cercano, ¿verdad? Ante las personas que tú te encuentras en tu día a día, ¿no? Si ves que hay alguien, imagínate en el supermercado que está en la puerta pidiendo, tú le puedes dar unas monedas, o le puedes comprar algo de comida para poderle ayudar. O puedes pasar sin hacerle caso, ¿no? Mostrando diferencia, o te puedes acercar y hablar con él, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. O con gente cercana que sabemos que, imagínate, tienen un problema. De nosotros depende el ir para tratar de ayudar y actuar, o mantenernos al margen, que se apaña. Pero también a veces esa indiferencia que no debemos demostrar la podemos hacer a nivel global, ¿sí? Y aprovecho para avanzaros una cosa. A partir de la próxima semana vamos a estar ya hablando y promocionando otra vez Operación Niño de la Navidad. Y esa es una manera estupenda de no mostrarnos indiferentes ante la necesidad. Porque hay niños en todo el mundo que desconocen lo que es el amor de Dios. Y nosotros, a través de esos juguetes, les damos la oportunidad de conocerle. No porque nosotros somos guays y les damos un regalo porque aquí nos sobra, sino es el hecho de que Dios te ama, juega con esto que es de parte de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a mostrar? ¿Vamos a mostrarnos indiferentes los que están muy lejos? ¿O vamos a tratar también de decir, no, yo no soy indiferente ante los niños? Aunque no los vea aquí,
Yo sé que están allí y sé que Dios les ama y yo les amo igual que Dios. Así que voy a bendecirles y voy a poner un poquito, un granito de arena, fijaros. Son 10 euros y 4 chorraditas para poderles bendecir. De nosotros depende. Hay una teoría que habla acerca de lo que nos impacta a nosotros, ¿no? Y dice que normalmente a las personas nos impacta más. Si, imagínate, en la puerta de tu casa te encuentras un pajarito que se ha caído de un nido y que está ahí que no puede comer, te compadeces de él, lo coges, lo ayudas, le das de comer. La mayoría de la gente, ojo, porque lo has visto ahí, lo ves sufrir indefenso y haces todo lo posible porque salga adelante. Un pajarillo, que hay un montón de pajarillos. Y en cambio, niños que están lejos, pero claro, no los ves en la puerta de tu casa, que están pasando auténticas penurias, no te compadeces de igual manera, porque no están tan cerca. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tenerlos presentes. Aunque no los veamos en la puerta de nuestra casa, sabemos que están ahí y sabemos que podemos bendecirlos y ayudarles. Entonces, no seamos indiferentes, sintamos esa misma compasión que el Señor tiene por ellos. ¿Amén? Amén. Pues este ha sido un repaso. El próximo día veremos qué más se me ha quedado por el camino y seguiremos. Pero vamos a tratar de ser o de tener esa misma compasión que Jesús tenía por todas las personas que se cruzan en nuestro día a día. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, por tu mensaje en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Un Dios que nos ama, Señor. Un Dios que no nos podemos ni imaginar lo grande que es ese amor. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, te moviste por compasión y un día nos encontraste a cada uno de nosotros. Eso es más de lo que nos podemos imaginar, más de lo que podemos hacer. Estamos en deuda, Señor, contigo por todo ello. Así que te pedimos que tú nos ayudes también a mostrar esa misma compasión que tú mostraste en nuestra vida, que tú mostraste cuando caminaste aquí en la tierra, Señor. Que tú nos ayudes a nosotros a entenderla y a aplicarla. Que allí donde vayamos no seamos indiferentes ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante la necesidad, ante la ceguera espiritual, Señor. Y que nos comportemos como tú lo harías en cada una de esas situaciones, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por cada persona que está aquí, que está diciendo, aquí estoy, Señor. Yo soy un obrero que va a trabajar para recoger la cosecha, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, sabiendo que tú nos vas a usar a cada uno de nosotros para recoger todo ello, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.